Hoy tendremos la conferencia número 296 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Estad atentos porque hay una noticia que destaca y muchísimo, porque vais a ver cómo la profecía se está preparando para su pleno cumplimiento. Pues bien, hoy vamos a tener una serie de noticias interesantes, pero como os decía, va a haber una que va a destacar por encima de todo. Pero antes de llegar a ella, vamos a hacer lo típico, empezar por donde siempre lo hacemos habitualmente, y es el tema agradable de la creación de Dios. A veces sorprendente, y no sé si calificarlo simplemente de agradable, porque hay cosas que se van un poco de esta calificación. Vamos a ver un vídeo con algo muy extraño. Un gato aparece muerto en una carretera y vamos a ver cómo alrededor de él hay una serie de pavos, unas aves, que empiezan a hacer algo extraño y se desconoce el porqué de este comportamiento. Nunca se había observado, pero como alguien lo pudo registrar, ahora los científicos tienen otro interrogante. Vamos a verlo. Pues ya veis, empiezan a dar vueltas alrededor, en círculo, continuamente, uno tras otro, en fila india prácticamente. Y así van durando. A saber por qué hacen eso, parecía un extraño cortejo funeral. Bueno, a saber. En fin, que la naturaleza nos sigue sorprendiendo. Y desde luego no vemos que lo vayan a atacar para nada o a comerse el cuerpo, ni nada parecido. Los pavos no funcionan así, no son buitres. ¿Qué hacían entonces? Se puede especular, pero saber la ciencia cierta, muy difícil. Y ahora vamos a ver un vídeo sobre una compilación de búhos. Este sí que es agradable de ver y la verdad tiene una simpatía especial. Estos animales que Satanás se ha encargado de utilizarlos como un emblema suyo, en cuestiones satánicas, pues Dios los ha creado para cosa buena. Como siempre, Satanás coge lo que ha hecho Dios y lo tuerce hacia su lado. Pero mirad cómo hay búhos, que es una auténtica maravilla. Pues bien, no me digáis que no es una auténtica maravilla para disfrutar de un vídeo así. En fin, ahora vamos a adentrarnos ya en temas que conciernen más a la actualidad y tiene que ver con arqueología, con algo sorprendente. Descubren cueva donde se reunían cristianos de la iglesia primitiva, y esto es en Jordania. Dicen que, claro, no es una iglesia como la gente se puede llegar a pensar en la actualidad, un edificio ya hecho, etcétera, sino que es una cueva subterránea. Y en esa cueva subterránea, hecha en forma redonda prácticamente, como círculo, allí encuentran que puede ser del 33 al 70 después de Cristo, y dicen que hay algo muy interesante. Aparece una inscripción que menciona a los 70 amados por Dios. Y todos recordamos como en Lucas capítulo 10 hay 2 versículos que hablan precisamente de esos 70 que Jesús comisiona para ir de 2 en 2. Y que incluso después vienen sorprendidos porque hasta los demonios se van en el nombre de Cristo. Bueno, pues parece ser que esa inscripción ha sido hallada allí y tendría que ver con estas personas cristianas, los primeros cristianos que, habiendo huido de la persecución en Jerusalén, por lo que apuntan, pudieron fundar iglesias en el norte de Jordania. Y ahora también algo que concierne a una zona muy cercana, en el mismísimo Israel. Una noticia que no sabemos si calificar como antediluvianos o postdiluvianos,
pero serían postdiluvianos totalmente cercanos a la época del diluvio, si acaso, si fuesen posteriores al diluvio. Y consiste en esto: un misterioso dolmen de la Edad de Bronce descubierto en el norte de Israel. Lo curioso es que tiene unas inscripciones. Lo datan, dicen, entre 3.500 y 4.000 años. Sabemos que el diluvio es datado en 4.500 años antes de nuestra época. Pero bien, aquí dicen que es 3.500 y 4.000 años antes de Cristo, con lo cual, si esa datación más o menos fuera correcta, nos lleva a tiempos antediluvianos. Lo curioso de todo esto es que, aparte de tener una serie de lo que llaman decoraciones artísticas, que no saben exactamente qué pueden llegar a representar, especulan que si son almas que ascienden al cielo, o arcos, o pájaros, etcétera, etcétera. Lo curioso realmente es que esa piedra, dicen que la que fue utilizada para cubrir el dolmen, pesa 50 toneladas. Y el profesor Gonen, que tiene que ver con esta cuestión, dice: no tenemos ni idea de cómo pudieron levantar una masa tan enorme quienes construyeron el monumento. ¿Y por qué? Pues, bueno, evidentemente dicen que la cultura del pueblo que construyó estos dólmenes constituye uno de los grandes misterios arqueológicos de Israel, porque no consiguen entender cómo pudieron levantarlo si teóricamente esa sociedad no disponía de cuestión para movilizar energía o tecnología. Ahí queda la duda. Además dicen que encontraron restos humanos allí y evidentemente es para pensar que seguramente esos restos humanos, si no eran de gigantes, que parece ser que no, al menos no apunta en ningún momento este concepto. Pensad que ese dolmen mide en su interior 2 por 3 metros, por tanto sería difícil. Un antediluviano medían hacia los 4 metros. En fin, ¿será que aprovecharon posteriormente a alguien para ser enterrado allí? ¿Depositar un cuerpo? Pues probablemente. Pero desde luego, a ver quién era el niño bonito que era capaz de mover una piedra así, de 50 toneladas, en una época en que, si nos basamos en la cuestión evolucionista, prácticamente vendrían a ser personas que ya veis cómo nos lo pintan, ¿no? En fin, que por tanto, muy difícil que la teoría de la evolución siga coincidiendo con la auténtica realidad, que la arqueología sigue dando muestras y que, por desgracia, el mundo científico en su mayor parte pone una venda en sus ojos para no ir al relato bíblico y conocer la auténtica realidad, de la cual nosotros ya hemos presentado bastante, sobre todo en esos temas de arqueología oculta, y que cuando hayan algo verdaderamente trascendental a veces ¡hop!, desaparece, incluso restos humanos de gigantes. Pues bien, ahora nos adentramos ya en un tema: Europa. Primero, para Hungría, el apartado consiste en esto: el Parlamento húngaro aprueba detener a todos los solicitantes de asilo del país. A los refugiados se les impedirá moverse por Hungría y abandonar el país mientras que sus solicitudes sean procesadas. Con lo cual ya ha saltado la alarma a nivel general, porque lo que están haciendo va contra lo que dicen los derechos humanos, la forma de estar constituida la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y evidentemente también sabemos que allí se cierran por banda porque tienen miedo, dicen, que su país se tambalee por culpa de los refugiados que entran allí. En fin, que la polémica ya está servida y una vez más nos damos cuenta como cada vez hay más gente y más países que se están predisponiendo para cerrar fronteras. Ahora, apartado para Irlanda. Hallan un gran número de niños enterrados en una fosa de un convento irlandés, en un centro de monjas en Tuam que hasta 1961 funcionó como casa de acogida para madres solteras. Muchos esqueletos corresponden a fetos, bebés y niños de entre 35 semanas de gestación y 3 años. Las autoridades sospechan que hay hasta 3.200 niños enterrados en centros religiosos. Y aquí veis cómo hay dos ingenieros que, a través de un aparato de georradar, han localizado en el patio una cantidad enorme de algo enterrado abajo, cámaras,
que en definitiva lo único que contienen son cuerpos como los que hemos descrito aquí. Y eran centros religiosos. Se habla una vez más que por allí pasaron 35.000 madres solteras y se van dando datos que parece ser que en vez de funcionar de un modo tan religioso, esto se añade precisamente a lo que ya aconteció y se destapó como las lavanderías de la Magdalena hace ya un escaso tiempo, tampoco tanto, y que también servía para lo mismo, pero que en definitiva todo lo que acontecía allí no era precisamente nada bueno. Y se habla que aún seguramente hay muchas más fosas de este tipo en el cual puede haber, o en los cuales puede haber cadáveres a montones. En fin, que como siempre la polémica está servida y ahora ya empiezan a hablar que si realmente la policía aún tendrá que buscar más datos y empezar también a buscar responsabilidades, porque de esto tampoco hace tantos y tantos años, no es de la época medieval, ¿eh? En fin, que como siempre más de lo mismo. Y ahora apartado para crisis, con dos noticias. La primera para España. Dicen que España quedará arruinada para los próximos 50 años, según el economista Roberto Centeno. Bueno, la verdad es que en los próximos 50 años el mundo estará arruinado totalmente, no solo España, porque Jesús ya estará aquí. Ya, bueno, estará aquí, no, habrá venido y se habrá llevado a su pueblo de todos los tiempos. Y aquí solo va a quedar el diablo y sus ángeles caídos, todo lo demás arrasado, y todo el resto de seres humanos que no vayan a ser salvos estarán fundidos. Pero, ¿por qué presentamos esta noticia? Pues porque dicen que un grupo de economistas y profesores independientes ha puesto en conocimiento de la Comisión Europea que las cifras de deuda y el PIB españolas son falsas. Con lo cual, todo lo que se habla de crecimiento, etcétera, etcétera, pues bueno, ahí quedan las dudas. Y lo curioso es que dicen que están presentando estos datos y la Unión Europea está mirando un poco hacia el otro lado. ¿Por qué será? Bueno, pues ahí está la cuestión. Y ahora para Brasil, la otra noticia de crisis. Segundo año consecutivo de recesión. Su economía se contrajo un 3,6% en 2016. Con lo cual tampoco las perspectivas allí están para echar cohetes por alegría, para celebraciones. Ahora apartado para Cataluña, donde sigue la tensión y, como decía la profecía, más no se unirán. El Parlament da luz verde al reglamento que permitirá la ruptura express de Cataluña. Con lo cual, una vez más, ya está la cuestión polémica de lleno entre España y Cataluña, un continuo para variar. Aún quedan unos meses donde todo esto irá más. Evidentemente esto no va a parar y ya sabemos el desenlace. Ya lo hemos venido hablando desde hace muchos años. Apartado para Isaías, Daniel y Apocalipsis, esas tres profecías que tienen que ver con todo Oriente Medio y que abarcan también, en consecuencia, el resto del mundo. ¿Y en qué consisten? Pues ya os lo podéis imaginar. Lo que estaba profetizado que acontecería antes del retorno de Cristo, grandes guerras en esos países, pero también, evidentemente, represalias de terrorismo en otros lados. Al menos 400 víctimas civiles en ofensiva contra el Estado Islámico, según la ONU. Esto en Irak. Suecia restablece el servicio militar obligatorio 7 años después de haberlo abolido. ¿Y por qué? Pues ya os lo podéis pensar, esa situación de tensión con Rusia, que lo que está consiguiendo es que haya un gasto militar tremendo y movilización de tropas. Pero no solo esto, sino también, ya lo veis, como en este caso, volver a recuperar lo que se conocía aquí, al menos como la mili, las milicias. Bueno, pues han tenido problemas para encontrar voluntarios, pero en fin, lo van a hacer, ya lo aplican, ya lo veis. La cual cosa denota que hay una tensión creciente por todos lados. La policía de Bélgica cierra parte de Bruselas tras detener a un conductor con bombonas de gas.
No es la primera vez que pasa, la primera aconteció en Barcelona hace pocas semanas y ahora ha acontecido esto. El de Barcelona parece ser que era un hombre con exceso de drogas y demás, pero en este caso no se ha terminado de, a menos que yo haya podido comprobar, si tiene que ver con tema de terrorismo o no. La duda queda allí, pero evidentemente el susto ya fue dado. El ejército keniano dice haber matado a 57 yihadistas de Al-Shabaab en Somalia. Y la derecha holandesa se compromete a un importante aumento del gasto en defensa. La discusión de más de 2 horas, organizada por el Grupo Comisión Atlántica, giró en torno a si Holanda cumplirá con el objetivo fijado en la cumbre de la OTAN, celebrada en Gales, en Reino Unido, en septiembre de 2014, en la que los países aliados se comprometieron a aumentar su gasto en defensa hasta llegar a un 2% de su PIB en 2024. Ya estamos viendo ese movimiento de gasto militar que, tal como decía Estados Unidos, que los aliados de la OTAN deberían compartir, porque Estados Unidos no invertiría tanto en la OTAN y, en consecuencia, ¿quién debería hacerlo? Los países participantes. Y, evidentemente, esto repercute en la economía de cada país. Pero, además, ¿qué conlleva? Pues una tensión militar que cada vez va siendo más tensa. ¿Cómo terminará esto? Ya lo sabemos, que nos dice Daniel 11, versículos finales, ¿verdad? Si no lo sabéis, mirad la conferencia número 7, presentada en el año 2006, donde de todo esto ya se hablaba, ya lo tratamos en su momento, lo hemos venido repitiendo en más de una ocasión. Más noticias. Al menos 2 muertos en choques entre kurdos en la frontera de Siria e Irak. Al menos 6 muertos en bombardeos de la coalición árabe en el Yemen. Y otra vez aparece ahora Bélgica, pero porque en este caso se investiga la grabación de un vídeo de amenaza terrorista. Y el vídeo se desarrolla en la estación de tren central de Amberes e incluye frases como "estamos aquí y vamos a atacar". Bueno, si veis el vídeo sorprende porque la persona que va andando con este papelito va adentrándose hacia la estación de tren y va precisamente con estos lemas. Desde luego, la seguridad ya no existe en ningún lado, ya lo veis. China modera el aumento del gasto militar este año hasta un 7%. Lo modera, pero ya veis de qué modo. También hay un buen porcentaje de gasto en armamento. También ellos tienen su participación, al igual que Rusia, en la profecía final. Jordania cuelga a 10 presos condenados por terrorismo. Al menos 6 soldados mueren en el sur del Yemen en un ataque de Al-Qaeda. Estados Unidos confirma la muerte de otros 21 civiles en bombardeos de la coalición en Siria e Irak. Al menos 6 civiles mueren en un bombardeo en el norte de Siria. Al menos 15 muertos en ataques de insurgentes cerca de frontera afgana. Ya veis qué cantidad de muertos, ¿eh? Pero ahora, otra tensión. Berlín ve inaceptable que Erdogan hable de métodos nazis en Alemania. Ha habido una gran tensión entre los dos países por esta cuestión. Y mirad qué llegan a decir. Alemania es un ejemplo en lo relativo a la libertad y al Estado de Derecho, y no tenemos por qué permitir que se nos formulen esos ataques. En fin, pues estas declaraciones de Altmaier van en una sintonía que no es precisamente de mucha simpatía hacia Turquía, y Turquía hacia ellos a su vez. Pero ya sabéis que ha habido aún más declaraciones al respecto. Después Angela Merkel ha dicho que aún y esa tensión siguen hablando y tratando con Turquía en cuestiones comerciales y en lo que haga falta. De momento aún se necesitan, pero ya sabéis cómo va a terminar también Turquía. Dedicamos también todo un tema exclusivamente a ello. Correrán ríos de sangre. El Estado Islámico amenaza a China por primera vez. Y tiene que ver con esa minoría llamada como uigur. En fin, que aquí no se escapa nadie, ya lo veis. Estados Unidos mata a 33 miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes secuestradas por el Estado Islámico. Bueno, aún hay más cosas. Trump llama a Netanyahu para discutir la agresión iraní. Una vez más, la tensión con Irán, y esta vez tratada, como no,
entre estas dos grandes potencias nucleares. El 26 de febrero pasado, la Armada iraní llevó a cabo un amplio ejercicio militar en la zona. Por el estrecho de Hormuz circula casi el 20% del petróleo del mundo y aproximadamente el 35% del oro negro comercializado por mar. ¿Entendéis el porqué de esas cuestiones? Todo eso no pasa porque sí. Y en Egipto el ejército asegura que abatió a 7 terroristas en el Sinaí. Y China, dicen, Estados Unidos y Seúl sufrirán las consecuencias del despliegue del sistema antimisiles THAAD. Vamos a tomar las medidas necesarias para proteger nuestros intereses en materia de seguridad, ha advertido el portavoz de la Cancillería china. En cuanto a una eventual guerra, el diario es contundente. Si Corea del Norte cae, según Global Times, el sur también estará en peligro. China no permitirá a Corea del Sur que derribe el régimen del norte a través de una guerra para unificar la península. Una vez más, cuestiones geoestratégicas vitales. Corea está en un enclave muy determinado que evidentemente interesa tanto a unos como a otros. Un ataque reivindicado por el Estado Islámico deja más de 30 muertos en un hospital de Kabul y además dicen que entraron disfrazados de doctores. Y ahora vamos a ver otro vídeo. Misionera cristiana, católica, claro, desmonta en un minuto las mentiras sobre la guerra en Siria. No es la primera vez que mostramos algún vídeo parecido, pero aquí, una vez más, mirad qué declaraciones tan contundentes. Pues ya veis qué declaraciones tan contundentes. De verdad, no está diciendo nada nuevo, ya se ha hablado muchas veces sobre todo esto. Lo curioso es esa hipocresía que llega a haber por todos ámbitos, por todos lados. Y evidentemente esta mujer, esta monja, hace este tipo de declaraciones. Debería también quizás conocer, dudo que lo sepa, como también hay la cuestión vaticana detrás, por supuesto. Pero evidentemente lo que deja Yair en sus declaraciones es más que claro de una realidad que no siempre se está diciendo por los medios de comunicación. Siempre hay intereses, por supuesto. Más noticias. El Estado Islámico y el Frente al-Nusra sufren bajas por la ofensiva del ejército sirio. Al menos 70 yihadistas habrían resultado afectados por los bombardeos de la aviación siria. Al menos 14 civiles, entre ellos 6 niños, han muerto en un bombardeo en Al-Raqqa, en Siria. Varios suicidas causan al menos 26 muertos en una boda en Irak, algo que también ya parece ser un deporte, tristemente, ir a una boda y en un momento de alegría causar lo peor de lo peor. Estados Unidos confirma el envío de tropas a Siria para luchar contra el Estado Islámico. 400 soldados han sido los desplazados. Hace unos días se veían imágenes cómo empezaban a penetrar en ese lugar y ahora ya se ha confirmado del todo. Con lo cual, evidentemente, la profecía sigue cumpliéndose. El rey del norte no va a parar. Y bien, dejamos estas noticias tan tristes, lamentables, de tantas pérdidas de vidas, de tantos destrozos en cuerpos humanos, y a todos los niveles, por supuesto, para adentrarnos en ciencia y tecnología, que, como siempre, la profecía también nos hablaba de todo esto. Fabrican prótesis personalizadas con impresoras 3D. El avance de la ciencia está resultando espectacular. Y estas prótesis se fabrican especialmente para personas que no tienen recursos económicos y les resultaría muy complicado poder acceder a tenerlas. Pues vamos a ver el vídeo de cómo se fabrican estas prótesis personalizadas con impresoras 3D. Es excelente lo que se está consiguiendo hacer con impresoras 3D y con empresas así dedicadas a ayudar a la humanidad. Y también con impresora 3D en solo 24 horas se consigue construir una casa así. Dicen que es como un mini chalet de unos 38 metros cuadrados y su coste unos $10.000. Una auténtica maravilla y económica. Mirad el sistema de producción, cómo funciona. Y termina con este resultado.
Y además por dentro se ve una casa la mar de confortable. Michoacano crea automóvil que funciona con energía extraída del nopal. Y esto no va ni eléctrico, ni gasolina, ni nada parecido. Vamos a ver el vídeo, cómo precisamente se ha creado este tipo de energía que ya empieza a funcionar. Pues bien, ya veis, con este tipo de cactus son capaces de generar este tipo de energía. Pero una vez más nos vamos a sorprender. Sale a la venta ya el primer coche volador del mundo, una empresa holandesa que ya empieza a querer comercializarlos, sobre todo en Estados Unidos. Y, como no, ¿quién no querría pilotar algo así que además sirve para ir por carretera? Pues se van buscando soluciones. Y lo que queda claro es que esas soluciones están llevándonos prácticamente a lo que era ciencia ficción. ¿Cómo es el autobús con piloto automático que circulará por las calles de San Francisco? Pues aquí lo veis, es un bus autónomo y es, bueno, ya lo veis, un prototipo que ya no es prototipo y ya pasará a ser una realidad en breve. Y no necesita ni volante ni ser supervisado por ningún ser humano. En fin, que habrá personas que se subirán sin ningún temor y otros pues quizás se lo piensan dos veces antes de ponerse en manos de nadie, porque realmente nadie va a conducir esto. Científicos planean construir un computador con moléculas de ADN con capacidad de autorreplicación. Científicos británicos afirman que es posible crear un tipo de computadores completamente nuevo que procesen datos a una velocidad enormemente rápida usando procesadores hechos de moléculas de ADN. Dicen que serán mejores incluso que los cuánticos. En fin, que ya veis cómo está avanzando todo este sistema informático de un modo impresionante. Centros comerciales australianos reemplazan limpiadores por robots. Una de las cadenas más grandes de centros comerciales de Australia comienza a reemplazar su servicio de limpieza por robots automatizados, con lo cual, evidentemente, más personas irán al paro. Y ya veis qué tipo de máquina. Tampoco nadie la hace funcionar. Se programan y ya está. Bueno, pues evidentemente estos trabajadores no se quejan de salario, ni se quejan por enfermedad, ni nada parecido. A la empresa al final le sale a cuenta económicamente, otra cosa es a la humanidad. ¿Adiós a los atascos? Pues mirad, si antes hemos visto que empezaban a inventarse ese sistema de coches voladores, Airbus propone un coche dron. El insólito vehículo se puede incorporar a otros sistemas futuristas de transporte según la compañía. Y ya veis, está formado de varios componentes. Una plataforma con las ruedas, un chasis, luego el habitáculo y después lo que son las aspas o las hélices de lo que sería como dron. Y aquí, en este modo de aterrizaje o de despegue. Vamos a ver precisamente el vídeo que realmente, una vez más, nos sigue deslumbrando la ciencia ficción hecha realidad. En fin, ya veis, acoplan además otras tecnologías a través de unas gafas, puedes pedir el aparato que te llega, se te monta todo, te traslada, tú no tienes que conducir nada y bueno, una vez más, lo que vemos en películas de Star Wars y demás, hecho una realidad. En fin, ya veis qué avances, ¿no? Si hablas otra lengua además de la tuya, los científicos te traen una buena noticia. Hablar dos idiomas o más tiene un efecto muy beneficioso en el cerebro, retrasa la aparición del Alzheimer y atenúa considerablemente los síntomas. El informe científico pone énfasis en la importancia del uso de esas lenguas más allá de su conocimiento. Al comparar los resultados del cuestionario con las de PET y con el rendimiento de los pacientes, se observa que cuanto más se utilizan las dos lenguas, mayor es el nivel de los efectos en el cerebro y mejor es el rendimiento. La cuestión no es tanto conocer dos lenguas, sino usarlas constantemente de una manera activa y durante toda la vida, explica Daniela Perani, conductora de la investigación, en declaraciones recogidas por la revista Muy Interesante. En fin, que todas las personas que son bilingües, somos bilingües, pues parece ser que no deberíamos coger prácticamente Alzheimer nadie.
No siempre sucede esto, porque conocemos muchos casos, al menos cercanos, en nuestra propia tierra, donde el bilingüismo es tan habitual y hay Alzheimer igual, pero en fin, quizás se da en menos cantidad que en otros lugares, quizás sí, no lo sé. Ahí está el estudio al respecto. Ahora ya dejamos el apartado de ciencia y tecnología y nos adentramos en Latinoamérica, primero con México. Hallan 11 cadáveres con signos de tortura en una furgoneta en Veracruz. Los cuerpos estaban maniatados, envueltos en bolsas negras y en ropa interior, tirados en plena vía. Desde luego las noticias que suelen llegar de esas zonas son escalofriantes. Y también en Guatemala, al menos 22 niñas muertas y 38 heridas en un incendio en un centro de menores de Guatemala. Quizás podían llegar a ser más, incluso decían. Al parecer fueron las menores las que decidieron quemar varios colchones como medida de protesta por los abusos físicos y sexuales recibidos el Día de la Mujer. En el centro del que más de 47 jóvenes se fugaron el último año hay internados 748 menores, aunque su capacidad es de 400. Y bueno, cuando se pone aquí la descripción de lo que les hacían y demás, desde luego poca gracia hace. Con los ojos llorosos y la cabeza cabizbaja, padres, madres y hermanos de algunos de los recluidos exigen saber la verdad. El padre de Pablo, un niño de 14 años, contó que su vástago está en el centro, pero desconoce su estado. Sin embargo, no duda en denunciar que, al igual que muchos otros que están dentro, es víctima de abusos. Eso es trata de personas, es una porquería, tiene golpes cuando lo vengo a ver y si le pregunto quién se los hizo, se molesta, asegura este hombre, que prefiere no dar a conocer su nombre acompañado de otro de sus hijos. Un grupo de mujeres comentó los testimonios de los pequeños sobre que son golpeados y violados. No son criminales ni animales, son niños, son personas, son adolescentes, gritó una de ellas. En fin. Y bueno, dicen que este centro se rige a nivel social y hablan también que la comida es de lo peor, etcétera, etcétera, que no los cuidan. Lo curioso es que cuando miras resulta que es Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Es curioso que le llamen Hogar Seguro, además, y de la Virgen de la Asunción. Es un centro religioso de la Iglesia Católica. Dicen que está, eso sí, reglamentado o movido por cuestión social, no parece ser por ellos, pero queda ahí porque este es su página de Facebook directamente y aún pone que es centro religioso de Iglesia Católica. En fin, que desde luego más de lo mismo por todos lados. Guerras y rumores de guerras. La profecía, Jesús mismo nos lo dijo. Pyongyang amenaza con lanzar contraataques inmediatos y despiadados contra Estados Unidos y Corea del Sur. Una vez más, la tensión al alza. Los militares de ese país asiático advierten que sus tropas mantienen un grado alto de alerta y realizarán contraataques inmediatos y despiadados si un solo proyectil de los imperialistas norteamericanos o el régimen títere surcoreano cae en aguas de su soberanía. Las amenazas ya veis cómo van, ¿eh? Y Estados Unidos no descarta la posibilidad de lanzar un ataque contra Corea del Norte, informan los medios. El diario The Wall Street Journal asegura que Washington estudia posibles opciones militares contra el país asiático si continúa con sus ensayos de armas nucleares. Y mientras tanto, Corea del Norte lanza al mar 4 misiles balísticos y 3 caen cerca de Japón. Una vez más, todo acrecentándose en plena tensión absoluta. Y de Corea del Norte, pues, ¿qué sucede? ¿Qué dicen? El lanzamiento de misiles fue una prueba de ataque contra bases de Estados Unidos en Japón. Con lo cual, ya veis qué panorama. Guerras y rumores de guerras. Y China, que ha dicho a Corea del Norte que no haga más cosas de estas, pero que no pasa el tema de ahí. Y mientras tanto, Estados Unidos presionando para poner también orden en esa zona, orden que a él le interesa, por supuesto. Con lo cual, evidentemente, eso no se arregla de un día por otro. Y la tensión seguirá estando hasta que al final ya sabemos qué va a acontecer. Apartado como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, que todo iba hacia de mal en peor, pues bien,
Ahora vamos a ver algunas noticias que cuadran a la perfección con todo esto. Abre en Barcelona el primer prostíbulo. Y dices, no, uy, si prostíbulos ya hay a montones en Barcelona, sí, sí, pero es que este es de muñecas de silicona que parecen reales y que cada persona, cada cliente se la podrá poner un poco a medida en todos los sentidos. Si le quiere de un colorcito, de otro, de un peinadito, de otro, y así, tanto como os podáis llegar a imaginar. ¿Hasta qué punto se está llegando? Desde luego, hay cosas que siguen sorprendiéndonos, aunque no deberían hacerlo ya, porque desde luego ya sabemos que este mundo va hacia su final, evidentemente. Pero atención a esta otra noticia. Por primera vez en la historia crean un embrión artificial a partir de células madre. El método elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge permite estudiar de manera más precisa el desarrollo temprano de embriones animales y humanos. Y mirad qué nos dice el artículo. Un equipo internacional de biólogos ha logrado un hito científico, creando por primera vez en la historia un embrión artificial de ratón a partir de células madre. Los investigadores de la Universidad de Cambridge fueron capaces de crear un embrión anatómicamente correcto en su fase temprana. Aunque los científicos subrayaron que están lejos de conseguir un embrión que se convierta en un animal real, creen que esto, sin ningún tipo de duda, será posible de hacer en el futuro. El mismo método podría utilizarse para cultivar embriones humanos. Ahora recordaréis cuando hablábamos de los antediluvianos, de manipulaciones genéticas, etc. La historia se vuelve a repetir como en los días de Noé. Serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Se vuelve a lo mismo. El modelo combina dos tipos de células madre capaces de convertirse en cualquier tipo de tejido necesario para constituir un animal, desde el cerebro hasta las células de piel. Un tipo de célula forma el feto mientras que la otra se transforma en la placenta. Habiendo cultivado con éxito embriones de ratones, los investigadores van a centrarse ahora en el desarrollo de embriones humanos in vitro hasta el límite legal de 14 días. ¿Y quién dice que no lo harán prolongar más? ¿Hay seguridad? Los científicos esperan que si tienen éxito, esto pueda abrir el camino a los experimentos más allá de este periodo de tiempo y aportar aún mejor entendimiento a los procesos de crecimiento embrionario. Pues ya lo veis, ya lo dicen ellos mismos. En fin, que desde luego las profecías no falla ni una. Y quien aún no quiera creer que Cristo vuelve en 2031, viendo todo cómo se está acelerando y cumpliendo, ya no sé más qué se puede llegar a decir. Mientras tanto, accidentes. Como decía Lenguay, en los últimos tiempos eso iría en aumento, y lo dijo cuando los medios de locomoción eran tan y tan precarios en los años 1800. 3 alpinistas muertos y varios heridos por alud en los Alpes italianos. Esto es un tipo de accidente también, por supuesto. Al menos 10 muertos por una explosión de metano en una mina en Ucrania. Al menos 18 muertos tras caer un autobús por un puente en el centro de Panamá. Y en Estados Unidos al menos 4 muertos y decenas de heridos en un choque entre un autobús y un tren. 2 esquiadores muertos y 2 desaparecidos por aludes en los Alpes franceses. En el Pirineo también ha habido alguno. Sequías y hambres. Desastre nacional en Somalia. Más de 100 muertos en 48 horas por la sequía. El gobierno somalí ha anunciado el estado de desastre nacional por la sequía prolongada y pide ayuda a la comunidad internacional. Esa sequía provoca hambruna. Y recordemos, como Jesús lo dijo, que también acontecería en el último tiempo. Y así está siendo. Según estima la ONU, 5 millones de personas en esta nación del Cuerno de África necesitan ayuda humanitaria a la luz de las advertencias sobre la hambruna. Casi nada. Y bien, vamos ahora también a adentrarnos en el apartado del Vaticano, que también, cómo no, cumple de lleno con las profecías. Y no solo las de tiempos pasados, sino las que apuntan al fin. Apartado para Laudato Si. El Santo Padre envía un mensaje a la campaña de fraternidad en Brasil.
La degradación del medio ambiente va siempre acompañada por la injusticia social. Ya veis que está ligando el medio ambiente y la cuestión social. Como siempre, hace referencia a Laudato Si. Y ya hemos visto antes una noticia que tenía que ver con Brasil y también el sistema económico, cómo está allí. Unión Europea, líder moral. Atención, porque estamos llegando a lo que os decía, una noticia que desde luego no tiene desperdicio, sobre todo para las personas que conocen la profecía bíblica. ¿Cuál es? Mirad. El Santo Padre recibirá en el Vaticano a los jefes de Estado de la Unión Europea. No dice a alguno, a los jefes de Estado de la Unión Europea. Se cumplen 60 años del primer Tratado de Roma que dio origen a la Unión Europea. Y además, fijaos, fue el Tratado de Roma, curioso. ¿Quién estaba detrás generando la Unión Europea? Sí, por supuesto, sabemos que la masonería, sí, pero también el mismísimo Vaticano. Y lo hemos hablado muchas veces, y tenemos aún pendiente el poder presentar una conferencia dedicada exclusivamente a la Unión Europea, desde su origen, cómo se procedió, quiénes se vieron involucrados, y evidentemente el porqué y cómo la profecía, desde luego, no falla. Y cuando vemos que el Vaticano está tan empeñado en juntarlos a todos por el tema de la Unión Europea, ahora que parece que se está tambaleando, aún se añade algo más a todo esto. Francisco, que no es favorable a aceptar este tipo de galardones cuando lo premiaron con el Premio Internacional Carlomagno, que tenía que ver con la defensa de los valores de Europa, hizo una excepción porque dijo, quiso entregarlo a una Europa que debe reforzar su identidad cristiana. Eso lo dijo en su momento y lo presentamos en su momento, ahora lo recordamos. Y además forma parte del premio un pergamino el cual indica que el Santo Padre nos dé el coraje y la confianza para hacer nuevamente de Europa aquel sueño que hemos osado soñar durante 60 años. Bien, pues aún añadimos algo más. Vamos a verlo. Europa Occidental es un continente que ha registrado 6 décadas sin conflictos armados, un periodo de tiempo de paz nunca antes conocido en la historia de un continente. Por tanto, esto se atribuye a que es gracias a esta Unión Europea. El 25 de noviembre de 2014 en Francia, ante el Parlamento Europeo con sede en Estrasburgo, el Santo Padre en su discurso recordó que las raíces cristianas favorecen la identidad de Europa y la protegen del utilitarismo, terrorismo y cultura del descarte. Invitó así a defender la vida, la familia, lo creado, crear trabajo para los jóvenes y acoger a los inmigrantes. Evidentemente unos postulados maravillosos. ¿Quién iba a decir que esto era malo? Bueno, hay personas que sí, ¿no? Pero desde luego todo apuntaba a una base para lo que quiere ser Europa, según los dictámenes del propio Vaticano. Y mirad, porque ahora ha salido también esta noticia, hace unos días, que hablan de intervención divina. Líderes de la Unión Europea recurrirán al Papa sobre planes para reactivar el bloque en lucha. Ya sabéis, esas disputas que hay internas en Europa, que parecen dividirla y separarla. Los líderes europeos están dispuestos a celebrar una reunión histórica con el Papa a finales de este mes cuando se dirigen a Roma para desvelar sus planes de hacer o romper para revivir a la Unión Europea en lucha. Es una reunión histórica, realmente histórica. Y vamos a ver una serie de declaraciones que, desde luego, no tienen desperdicio. Primero de todo, mirad esto, un funcionario del think tank pro Unión Europea dijo que con Barack Obama, de la Casa Blanca, el jefe de la Iglesia Católica era la única autoridad moral que los políticos europeos habían dejado de seguir. Bueno, pues evidentemente esto no podía seguir así, algo habría que hacer para arreglar a la Unión Europea. ¿Y qué dijo Jean-Claude Juncker, el jefe de la Comisión? Pues que presentaría un documento histórico que expondría 5 caminos hacia la unidad para el futuro del proyecto en un intento desesperado por cambiar su fortuna. Y ahora, atención, porque vamos a ir directamente a esto. A principios de esta semana, Joseph Muscat, primer ministro de Malta,
que actualmente ocupa la presidencia rotativa de la Unión Europea, planteó la posibilidad de consultar al Papa sobre el camino a seguir. ¿Os dais cuenta? Los de Malta, precisamente, que ya sabemos qué tradición gastan por detrás, son los que dicen hay que ir a consultar al Papa sobre qué camino seguir en Europa. No se lo van a consultar a nadie en general que pueda haber por la calle o a un político que se dedique exclusivamente a esto. No, no, los políticos van a ir directamente al Papa, los líderes de cada nación. Dijo a los delegados en una conferencia en Valletta que el pontífice podría dar un liderazgo que los políticos no sepan, mientras el bloque enfrenta crisis tan variadas como la migración, el terrorismo, la inestabilidad económica y el Brexit. ¿Creéis que todas estas cosas han pasado porque sí? Se han permitido porque el Vaticano estaba interesado en que eso aconteciera. Lo hemos dicho años en que esto iba a ser así y está siendo así. Y ahora veis el porqué. Lo habíamos dicho y ahora lo tenéis aquí plasmado. El porqué. No especulamos, nos basamos en profecía bíblica, la que no falla, y la que Ellen White dejó tan claramente plasmada en sus escritos, que tantos quieren desechar, y que no paran de demostrar su inspiración profética viniendo de parte de Dios para el último tiempo. Y además aquí dicen, agregó, este señor, Joseph Muscat, creo que él, el Papa Francisco, es el líder mundial último que en las circunstancias tiene las habilidades y la visión de decir cosas que trascienden lo obvio y las banalidades que todos decimos en la política. ¿Os parece poco? ¿Creéis que esto es una frase sin más? Esta es la frase que define lo que va a acontecer con Europa. El poder volverá a estar en manos del papado como líder moral, porque los políticos no saben cómo salirse. ¿A quién van a consultarle? Al Papa. ¿Qué deben hacer? ¿Y por qué le van a consultar? Pues evidentemente porque saben que es el único que puede marcarles un camino. ¿Y por qué? Porque le obedecen. ¿No estáis viendo los concordatos que hay con tantos países? ¿Santa Sede con ellos? ¿Se han roto alguna vez? Y si se han roto alguna vez, ¿ya veis cómo ha terminado algún país? Bueno, pues es obvio, nunca mejor dicho, que el papado está moviendo sus fichas a la perfección. Y si miramos un poco de historia de los jesuitas especialmente, que son los encargados de mover la política en general, os he de decir claramente, si no habéis visto nada de la auténtica historia de los jesuitas, estudiad por vosotros mismos, id a las fuentes, id a los datos que hay, y os vais a dar cuenta que realmente esto no son bromas, que realmente ellos han causado guerras en Europa, como la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Y todo lo que está sucediendo ahora, ¿qué creéis que es? ¿Por casualidad? Y ahora resulta que porque la historia se desconoce, o se deja de lado, o se tapa, los políticos van todos a dirigirse otra vez al papado para ver qué deben hacer. Como siempre, quien quiere ignorar la historia va a cometer los mismos errores. Pero es que es más, los jesuitas siempre habían trabajado infiltrando gobiernos para llevarlos a los pies de Roma, ahora ya es obvio, tal como dicen ellos, obvio, que están puestos en los mejores lugares de cada país. Lo vimos también hace poco, en un encuentro en que mostramos entre dos dirigentes, uno de ellos era precisamente Putin y el otro alguien en un país del este, como detrás había el IHS. Y hemos hablado de ese país hoy. Por tanto, una vez más, ¿queréis saber la realidad? ¿Queréis saber lo que viene? Id a la profecía bíblica, id a la historia,
Y os recomiendo un libro de Edmond Paris. Sí, oídlo bien, Edmond Paris. Y vais a ver la historia secreta de los jesuitas. Y podréis encontrar datos clarísimos, certificados incluso por los propios católicos, donde se queda a las claras cómo han ido manipulándolo todo para conseguir sus fines. Señores, ya va siendo hora que nos instruyamos y en vez de lanzar los perros al que diga la verdad por denunciar lo que hay, busquemos, seamos sinceros y si estamos equivocados, abracemos la verdad y desechemos el error, porque de lo contrario, la salvación está en juego. No es solo la vida en este planeta, es la eternidad. Ya veis qué va a acontecer. El papado va a mandar de lleno. En Estados Unidos ya sabemos lo que va a acontecer, lo hemos dicho muchas veces, y apoyarán al papado, y Europa no se iba a quedar atrás. Mirad qué más nos dice aquí. Más recientemente el Papa criticó la falta de unidad en el corazón del proyecto de la Unión Europea, y en particular su postura sobre la migración, pidiendo en un discurso el año pasado: ¿qué te ha sucedido? La Europa del humanismo, democracia y libertad. ¿Qué ha sucedido?, se pregunta. ¿Y quiénes son los que iban a suprimir la democracia? Leed historia, leedla de verdad, id a las fuentes y dejaos de pamplinadas, porque os estáis jugando mucho, y si estáis secundando lo que está haciendo el Vaticano, no sois conscientes de que vais a apoyar a que Europa, al igual que el resto del mundo, sea sometido al poder del Vaticano de nuevo, y con qué fuerza como nunca. Y aún hay personas que creen que el Vaticano ya no pinta nada. ¿No pinta nada? Y van todos los políticos de primera línea de todos los países de Europa a ver al Papa, a ver qué tienen que hacer. Por favor, un poco de seriedad, un poco de dignidad y de estudio de la palabra de Dios, porque lo peor es cuando estos comentarios lo hacen no gente que no cree en nada, sino gente que se dice cristiana y estudia la profecía de los pies a la cabeza, pero visto tan mal como pueden, tergiversándola. Una vez más, o vamos a las fuentes y a la verdad, o ya sabéis lo que nos espera. Creo que era una noticia que vale la pena destacar, porque los que hemos seguido la profecía durante tantos y tantos años, ahora vemos su cumplimiento, que está a punto de producirse. ¿Y aún creéis que Jesús no volverá en 2031? Todo tiene su tiempo, las piezas se van poniendo, y ese puzzle ya se está cerrando. Sigamos. Cambio climático, Laudato Si. Academia de las Ciencias. Ante el cambio climático, energía limpia, nueva agricultura y ciudades inteligentes. Esto es lo que están diciendo, también desde el Vaticano. Evidentemente el cambio climático les está ayudando a conseguir unos fines. Y ya hemos hablado de esos fines tantas veces. Hasta ciudades inteligentes. ¿Sabéis qué significa ciudades inteligentes a la hora de la verdad? Uy, sí, una gran comodidad para todos, sí, pero un gran control por encima de todo. Preparaos porque luego vamos a ver otras noticias que no tienen desperdicio. Y bien, mientras ellos van diciendo todo esto, y el mundo se lo va tragando, ecumenismo. El Papa Francisco pide: recen conmigo por los cristianos perseguidos. Cuando ejecutores asesinan a los cristianos no hacen distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Con lo cual, evidentemente, está llevando a los cristianos al ecumenismo de la sangre, que dice él. Porque como no preguntan a los cristianos si eres adventista, si eres evangélico, si eres no sé qué, o eres católico u ortodoxo, pues entonces los matan a todos por igual y hay que hacer una piña, todos juntos, haciendo un frente común a esto, que no se puede tolerar. Evidentemente no se puede tolerar, pero ¿por qué no te dicen cómo ellos están trabajando por detrás para llevar al mundo a esto? Para llevar después a un objetivo a todos, que es el ecumenismo. Eso no te lo dirán, ¿verdad? Pues mientras tanto, mirad al Papa dando ese gran mensaje. Pues ya veis, todos juntos en oración para evitar esto. Ecumenismo. Primero se prepara una situación y después se da una solución. Primero se genera el problema, después se arregla de un modo en que nadie podrá decir que no. ¡Qué genios! ¡Qué genios!
Qué genios tan satánicos. Más de lo mismo. La Comisión para la Tutela de los Menores renuncia a la señora Collins. Subraya frustración por la falta de cooperación con la Comisión y otras oficinas de la Curia Romana. Dice que seguirá colaborando como externa. Ya sabéis, era una comisión dedicada a investigar lo que estaba aconteciendo cuando decimos más de lo mismo, abusos a menores y tantas cosas más. La señora Collins tuvo un encuentro con el cardenal Sean O'Malley, presidente de dicha comisión, y envió una carta al Papa Francisco presentando su dimisión, las cuales fueron aceptadas. En la misiva, ella subraya frustración por la falta de cooperación con la Comisión y otras oficinas de la Curia Romana. Entre tanto, seguirá colaborando con la Comisión con una tarea educativa. Pero ella misma dice que se sorprende al ver cómo ellos mismos son los que ponen trabas a que esto se pueda llegar a solucionar. Por delante una cosa y por detrás, como siempre, la doble moral. Y aquí hay toda una entrevista cuando dice: nunca creí que gente del Vaticano iba a ser el problema. La activista contra el abuso sexual renunció a la comisión creada por el Papa por resistencias internas. Eso sí, ella dice que cree que el Papa en verdad quiere hacer las cosas bien. Pobre señora, si supiera la verdad se iba corriendo de allí por patas. Los abusos sexuales del clan de sacerdotes los romanones en Granada, que ahora están en pleno juicio. Algunos de los delitos de los que son acusados podrían prescribir en breve. Y mientras niegan todo, hoy mismo había declaraciones de algún testigo de cómo todo es absolutamente cierto. Más de lo mismo. Líder moral, Laudato Si. Con su nuevo automóvil, el Papa da una lección a los líderes del mundo. Mira por dónde. Especialista en dar lecciones, ¿eh? Le regalan un coche eléctrico y están cambiando todo el sistema energético en el Vaticano para hacerlo de energías renovables. Un ejemplo a seguir. Mientras, ya veis, Trump, por otro lado, está haciendo todo lo contrario, ¿eh? Una vez más, ese antagonismo, esa contrariedad de planteamientos. No pasa porque sí. Ya sabemos por qué es, ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Pues al Papa le regalan este coche y, claro, como es para el bien del medio ambiente, es fantástico. Y todos van a tener que mirarse al espejo del Papa para implementar lo mismo. Y así la encíclica Laudato Si dará sus frutos. Y recordemos que por encima de todo, esa encíclica llevaba al domingo como día de reposo. No olvidemos eso. Y en Ucrania los primeros fondos del Santo Padre van a los niños y familias. La iniciativa lanzada por Francisco permitió recolectar 12 millones de euros. ¿Veis? Como siempre esa doble moral. Por un lado se generan problemas y por el otro se ayuda un poquillo. Y así quedan como los mejores líderes de todo el mundo, especialmente el propio Papa. Por primera vez un Papa visitará la cárcel de San Vittorio en Milán. Lo hará Francisco en su viaje el próximo 25 de marzo. ¿Veis algún líder político que haga esto? Él sí. Líder moral, desde luego. Y hablando de marketing, porque en definitiva es lo que está haciendo, el Papa protagoniza la nueva portada de la edición italiana de Rolling Stone. La revista ha decidido dedicar su portada de marzo al Papa porque dice cosas con sentido común, tanto que su soledad comienza a ser palpable. O sea, están mostrando que el Papa es el que habla con sentido común, cuando ya hemos visto la de barbaridades que llega a decir, y lo hemos declarado claramente con la propia palabra de Dios, y eso de que su soledad comienza a ser palpable es que intentan mostrar que se queda solo entre la curia romana, porque él es tan bueno y hace las cosas tan bien que los otros no quieren. Le definen como un pontífice sencillo y adaptado a nuestro tiempo. Pues sería bueno que hiciesen un repaso a la historia de los jesuitas, verían por qué se hace eso. Pues mirad por dónde. Evidentemente el Papa aparece en una postura de ¡hey! Ok, qué bien, ¿eh? Sí, el Papa Pop le llaman. Una revista dedicada especialmente a la gente joven. ¿Más promoción? Imposible. Pues ahora, por si fuera poco, vamos a ver el vídeo donde se muestra ya como una noticia tal cual.
Pues en fin, ya veis. El 13 de marzo, además. Es que es de risa todo, ¿eh? Una vez más, el marketing del papado está funcionando a la perfección. Y las personas que quieren ignorar la palabra de Dios, que quieren ignorar la profecía, que quieren ignorar la historia, van a caer de lleno en sus redes. Tantos lo están haciendo, incluso ateos. Y lo peor, protestantes, que ya de protestar nada de nada. Ya no hay razones para protestar, dicen algunos. El ecumenismo, que este año, 2017, también va a tener su baza central en esa visita que el Papa va a tener y un encuentro precisamente con los líderes protestantes en Europa, por los 500 años de la Reforma de Lutero, al que le van a pegar un pisotón impresionante. Y hablando de protestantismo apóstata, vino de misa. Un pastor belga abre un bar en su iglesia. El sacerdote ha decidido ayudar a los residentes después de que cerrara el último bar del pueblo. Y ahora, pues claro, hablen hasta la 1 de la noche en ese nuevo pub, entre comillas, que es la propia iglesia. Y es curioso, les ofrecen alcohol. Y así, en vez de ir al pub, como ya no tienen, irán a la iglesia y se lo pasarán la mar de bien bebiendo juntos y así harán una buena fraternidad. Increíble. Desde luego, ¿os imagináis a Jesús tolerando estas cosas? ¿Recordáis la escena entrando en el templo, lo que llegó a hacer, viendo todo lo que tenían montado? Pues cada vez el protestantismo es más apóstata y más parecido a los judíos del tiempo de Cristo, a los que no lo aceptaron, por supuesto. Grandes monopolios. Ellen White lo dijo también, que en el último tiempo se generarían grandes monopolios. Pues, ¿qué ha sucedido ahora? Peugeot, Citroën, que ya se fusionaron en su momento, ahora compran Opel, que pertenecía a General Motors. En consecuencia, se va a generar otro gran negocio. Y atención ahora porque nos adentramos en el apartado para Estados Unidos. La administración Trump se plantea separar a madres e hijos que entren ilegalmente a Estados Unidos. Hasta ahora se les permite permanecer juntos si son liberados en territorio de Estados Unidos. El gobierno estudia separarlos y poner a los hijos bajo custodia del gobierno. Con ello, Washington se propondría disuadir a las madres de tratar de entrar ilegalmente en el país con sus hijos. Curiosamente, hoy ha salido una estadística en la cual decían cómo los migrantes que van hacia Estados Unidos han descendido drásticamente, en un buen porcentaje, desde que está Trump poniendo sus pautas. Y atención a esto, Mike Pence se ha convertido en alguien verdaderamente vital, imperceptiblemente en una poderosa figura en política internacional. El vicepresidente de Estados Unidos está ganando cada vez más importancia en el ámbito de la política internacional y lo está haciendo de forma casi imperceptible, opina un analista del Washington Post. Y recordemos que estuvimos hablando sobre este señor y está marcando pautas, ¿eh? En fin, si no sabéis de qué va el tema, mirad las 5 conferencias que presentamos sobre Donald Trump, en el cual aparecía también Mike Pence y toda su creencia, realmente para sabérselo y conocerlo, ¿eh? Porque todo esto no pasa porque sí. Un ministro de Donald Trump desata la polémica al comparar a los esclavos con los inmigrantes. Y diréis, ¿y quién puede ser el que haya hecho esta comparación tan poco agraciada? Había otros inmigrantes que vinieron aquí en las bodegas de los barcos de esclavos, que trabajaron más horas por menos. Ha dicho el secretario de Vivienda y Desarrollo estadounidense, Ben Carson. Sí, el señor adventista, puesto en ese lugar. Vaya declaración tan desafortunada. Comparar a personas que fueron llevadas como esclavos a la fuerza con personas que emigran allí para buscarse la vida o a saber qué. Nada que ver. Pues ha hecho esta declaración y se ha quedado tan ancho. Una vez más ha vuelto a poner el pie en el cubo lleno de agua, como tantas otras veces. Y lo peor es que la Iglesia Adventista se está quejando, aún contentos porque tienen a un líder puesto allí dentro. Vaya vergüenza.
Su declaración contrasta con la realidad de que los esclavos africanos no llegaron voluntariamente a Estados Unidos y durante cientos de años se les negó su libertad. Según el director ejecutivo del Centro Ana Frank para el Respeto Mutuo, se trata de una declaración ofensiva. Además, las declaraciones del nuevo ministro de Vivienda han creado reacciones como la del actor Samuel L. Jackson en Twitter, que ha insultado a Carson. Pues vaya propaganda, ¿eh? Vaya buena propaganda. En fin, y la Iglesia Adventista seguirá mirando a otro lado, ¿no? Eso sí, a los que decimos las cosas claras nos echan. Qué triste. ¿Y todos los miembros no se quejan? Pues si no se quejan de estas cosas, todos los miembros están participando de lo mismo. Y también serán juzgados por esto. Si estáis ahí dentro, plantadles cara a los dirigentes que están permitiendo todo esto. Porque si no, estáis participando de sus obras. Y eso Dios lo tendrá en cuenta. El primer mes de gobierno de Trump genera un boom de empleos en Estados Unidos. Esta cifra, que superó en más de 100.000 las expectativas de los economistas, representa el boom de empleos que vive el sector privado de Estados Unidos. Está funcionando su política proteccionista, ¿eh? Generando nuevos empleos que ya no se están generando fuera de su país, sino en su propio territorio. ¿Conseguirá hacer de Estados Unidos una potencia de nuevo? La profecía nos lo dice, que en el último tiempo será así. Estados Unidos volverá a ser una potencia tremenda, porque si no, no podría implementar lo que el papado le hará implementar en todas partes. Y bien, mientras las profecías se siguen cumpliendo delante de nuestras narices y muchos ni se enteran ni se quieren enterar, ahora apartado para control. Wikileaks, que ha hecho unas nuevas revelaciones, dice: la CIA puede hackear su WhatsApp, Signal, Smart TV y videoconsolas. Y no solo esto, sino también cualquier otra cosa. Sabéis que ahora se pone la nueva parte tecnológica en marcha, que es el que tengas electrodomésticos inteligentes como neveras, los Smart TV también. Pues todo esto puede servir para ser espiado. Claro que ahora ya sabemos de sobra que todo esto está más que conectado a quien ya sabemos también, porque el control debe ser absoluto sobre la población y al final, evidentemente, habrá esa marca que va a servir para que unos estén en un lado y otros en el otro. Eso está más que claro. Pero se va destapando y hay gente que se escandaliza cuando, uy, mira, esto se ha comprobado que es así. Pues ya sabemos que es así, pero desde luego hay gente que necesita verlo por los medios porque si no, no se lo cree. Exdirector técnico de la NSA dice: las comunicaciones de Trump sí fueron monitoreadas, porque Trump se quejó que Obama le estaban monitoreando. Pues William Binney asegura que el mandatario estadounidense tiene razón y que la anterior administración sí espió su campaña electoral. Binney sostiene que la NSA está recolectando varios datos de todos nosotros a diario y que los conserva, lo que permitiría al organismo espiar los datos de una persona concreta. No tiene mucho problema para eso, ¿eh? William Binney, que trabajó 36 años en la NSA, hasta el año 2001, fue perseguido por las autoridades de Estados Unidos durante años después de denunciar las escuchas y la vigilancia a los ciudadanos, prácticas que tilda de anticonstitucionales e inútiles. Bueno, inútiles entre comillas, porque evidentemente todo esto tiene una razón de ser. Los gobiernos van a saber muy claramente quién es quién se va a rendir a lo que quiere Roma y quién no se va a rendir. Y recordemos que todos los ciudadanos tendrán que pasar por el aro, porque el que no quiera pasar por el aro se va a quedar sin esa marca y no podrá comprar ni vender. La vida social se le acabará y que será un proscrito de la sociedad. Ah, eso sí, y si quieres guardar el domingo deberás tener esa marca, si no, te quedas sin ella. ¿Que dices que vas a guardar el sábado? Pues muy bien, no te lo pongas, el chip, lo que sea, pero te vas a quedar sin vida, porque ¿qué harás? Y después, eso es la primera parte, después vendrán las sanciones, vendrá la presión, hasta que finalmente habrá pena de decreto de muerte. Sí, sí, lo oís bien, eso es profecía. Y cuando se hablaba de todo esto hace tantos y tantos años atrás, nada de esto aún se había producido.
las profecías bíblicas, las que escribió el lenguaje inspirada por Dios, se cumplen delante nuestro. Y mirad, Wikileaks dice, la CIA planea hackear vehículos para realizar asesinatos indetectables. Según las filtraciones recién reveladas por el portal de Julian Assange, la CIA trabaja en un programa para infectar los sistemas de control de vehículos utilizados por los coches y camiones modernos. Evidentemente lo que decíamos, uy, ahora quieren que todos los coches, todos los camiones, todo, vayan solos. Sí, pues mira, te hackean y te hacen pegar un castañazo que no te sales. Ah, bueno, ha sido un fallo. Pues te habrán hackeado. Y esa es la tecnología que quieren aplicar. Sabrán en cada momento dónde está cada persona y haciendo el qué. Sí, ya lo hacen cuando vas con tu móvil, por supuesto, pero con el móvil no te pueden provocar un accidente, ¿verdad? En cambio, con esto, mucho más fácil. Con el móvil les costaría un poco más tener que generar una situación. Qué fácil es con una cuestión así. Ah, no, que las máquinas son más seguras, no se equivocan. Ya, pero te pueden hacer equivocar. Qué cosas. Y atención, porque ahora un apartado para el nuevo orden mundial, que en definitiva todo lo que venimos mostrando nos va llevando a eso. Estad atentos porque en este dossier de Walter Martínez, un programa que se hace desde Venezuela, vais a ver unas declaraciones que desde luego, una vez más, de decir que no tienen desperdicio. Estad atentos, porque esta semana, desde luego, hay una serie de noticias que no nos pueden dejar indiferentes para nada. Pues ya veis, desde Venezuela, desde el estamento de Nicolás Maduro, también hablan claramente que este orden internacional no puede seguir, que ellos reciben presiones, etcétera, y que hay que buscar un nuevo orden mundial, tal como dice, ¿quién? Mira por dónde, el Papa Francisco. Y esa casa común, y bla, 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 a favor del Papa, porque es la referencia máxima en todo lo que está exponiendo. ¿Alguien aún cree que todo esto son bromas? ¿Alguien aún no cree que verdaderamente detrás de ese nuevo orden mundial que las sociedades secretas buscaban desde hace tantos años, el papado sigue trabajando para conseguirlo? Pues ya veis, da igual si uno es de un país o es de otro, o tiene unas tendencias políticas o tiene otras. Al final, todos llevan, como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma. Pues sí, todos llevan a Roma. Nunca, mejor dicho, literalmente. ¿Cuántos se querrán enterar de esto? Ya finalizando el apartado para el lado oscuro, una señora se queja de que una maestra en una escuela que llaman en ese país kinder, o sea, lo que aquí serían preescolares, utilizó un tablero de Ouija. Y que hicieron cosas allí, pues ya os podéis imaginar qué se hace con un tablero de Ouija, cuestión de invocaciones a espíritus, que creen que son muertos y son demonios. Y ahora pues la niña que estaba allí, que es la hija de esta señora que ha denunciado esta cuestión, pues tiene pesadillas, etcétera, etcétera. Qué cosas, ¿eh? Pensad que la Ouija se está haciendo más de lo que muchos se creen, y en edades tempranas, ¿eh? Solo falta que además les fomenten esto. Salvadoreños mataron a un adolescente en rito satánico y eran de la pandilla MS-13. Cuando veis la descripción, bueno, vale más ni verlo, ni verlo. Rituales satánicos, de lleno. Y esto en Houston. Pues así están funcionando este tipo de organizaciones, haciendo sacrificios satánicos humanos directamente. Y el apartado para Israel. Terrorista apuñaló a una israelí en su vivienda en Cisjordania. Y este sacó un arma y ya podéis imaginar qué sucedió. Pues le abrió fuego y cayó muerto. Hay más casos así, puñaladas, heridos, etc. Es un degoteo continuo. Hezbollah amenaza atacar 9 instalaciones nucleares y químicas de Israel, con lo cual, si esto se llegara a producir, ya os podéis imaginar lo que puede llegar a suceder. Pero atención a esto,
una delegación de Estados Unidos estudia en Israel el traslado de la embajada a Jerusalén. Es ya el primer indicio de que lo que decía Donald Trump de pasar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén puede ser ya un hecho en breve tiempo. Ya hay una delegación de Estados Unidos estudiando eso sobre el terreno. En fin, que alguien cree que la situación se va a arreglar así como así, en toda esa zona. Pues viendo todo el cumplimiento profético por todos lados, viendo cómo todo está aconteciendo tal como marcaba la profecía bíblica, vamos a terminar con una cita de Ellen White, que también no es para pasar desapercibida en absoluto. Y aparece en este libro, Maranata, el Señor viene. ¿Qué significan estos tres mensajes? He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4:5. Mirad qué escribe al respecto. Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. Ella está describiendo una situación que ya se produjo y que seguirá hasta el final. El pueblo de Dios, en vez de prepararse para la cuestión eterna, haciendo vida aquí como si se estuviese aquí por siempre. Y el Señor en su misericordia actúa y les manda una amonestación para que despierten, se reactiven. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 del Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para segar la mies de la tierra, tal como dice Apocalipsis 14:15. En Apocalipsis 14 hay el mensaje de los tres ángeles, del cual hemos venido hablando ya muchas veces. Se representa a los ángeles como volando por en medio del cielo, proclamando al mundo un mensaje de amonestación y estando en conexión directa con la gente que vive en los últimos días de la historia de esta tierra. Nadie oye la voz de estos ángeles porque son un símbolo para representar al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. Sí, estos ángeles, estos mensajeros, no van a salir volando por aquí, los vamos a ver y vamos a oír sus palabras, sino que Dios utiliza a su pueblo para dar este mensaje. ¿Y este mensaje en qué consistía? Lo que hemos venido diciendo. Se dio en la época de 1840 aproximadamente, anunciando el año del retorno de Cristo. Y es el primer mensaje. Después vino el segundo, donde se conoció el error del año 0 y se pasó de 1843 a 1844 como año del retorno de Cristo. Tampoco se produjo, porque la profecía era correcta, lo que no era correcta era la interpretación, aunque Dios permitió ese error para que la gente despertara de su letargo. Iba a pasar algo en el cielo, Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo, no iba a producirse algo en la tierra que ellos esperaban, que era el retorno de Cristo. Pero Dios tenía la mano puesta sobre ese tema, porque la gente debía despertar. El protestantismo ya estaba hecho un asco en ese tiempo. Y hubo despertamiento, claro que sí. Pero llegó 1844 y Cristo no vino. ¿Y qué aconteció después? Que se inició el mensaje del tercer ángel, donde se iban a recuperar las verdades extraviadas por culpa de tantos años de persecución al auténtico cristianismo por parte de otros que se llamaban cristianos, señores del Vaticano. ¿Y qué iba a suceder? Que se irían recuperando esas verdades, se iría conociendo más sobre la profecía y se iría denunciando y pregonando la auténtica verdad de Dios, con todo lo que esto implicaba referente a Babilonia, referente a tantas otras cosas más, como hemos venido diciendo a lo largo de tantos años. Y mirad, porque algo más sucede. Los mensajes de los tres ángeles se han de combinar para dar al mundo su triple luz. En el Apocalipsis, Juan dice
vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:1. Esto representa la comunicación del último y triple mensaje de amonestación al mundo. Este ángel se añade a los otros tres, es el cuarto ángel. Por eso nosotros nos pusimos ministerio el cuarto ángel, porque seguirá diciendo lo de los tres mensajes de Apocalipsis 14 y se añadirá el contenido de Apocalipsis 18, que gracias a Dios es lo que estamos pudiendo manifestar continuamente. El capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14 del 6 al 12, la Iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de ésta. Esto es lo que hemos venido mostrando en conferencias en distintos lugares, cómo sucede algo con el mensaje del cuarto ángel, y es que denuncia la cuestión de Babilonia, entre otras cosas, denuncia al protestantismo apóstata, denuncia a las sociedades secretas, a la masonería, pero denuncia también la apostasía omega dentro de la propia Iglesia adventista, que también está aparcando ese mensaje, porque es una denuncia clara hacia las cuestiones vaticanas, y ahora ya no, porque van a tratar directamente con el Papa de Roma, a darse la mano y pasárselo bien. Pues señores, eso es la apostasía omega que también el lenguaje dejó claramente, explícitamente manifiesta, y se está produciendo en nuestros días. ¿Y qué iba a suceder con todo esto? Que el mensaje de Apocalipsis 18 del cuarto ángel tenía que ver con el segundo ángel. ¿Y en qué consistía ese mensaje? En preparar un pueblo para su venida. ¿Y además con qué? Sí, señores, con fecha, sí, lo habéis oído bien. No día y hora, pero sí año del retorno de Cristo. Lo que venimos exponiendo y demostrando, y que nadie que se ha mirado todo lo presentado puede decir que eso es falso. Porque cada vez que sale algún señor o señora que van diciendo que esto es mentira, que estamos errados, que llevamos el pueblo a la perdición y no sé cuántas cosas más, es porque no les ha dado la gana de mirar todo lo presentado, porque entonces dirían, pues tenéis razón, porque el mensaje es clarísimo. Pero no quieren, y seguirán poniendo peros y trabas, y sacando citas de lenguaje de contexto, y textos bíblicos mal interpretados, porque como siempre desconocen lo que es un hebraísmo, no tienen ni idea ni quieren saberlo. Señores, debemos investigar por nuestra propia cuenta, o nos vamos a quedar dormidos, y no solo eso, yendo contra la obra de Dios para el último tiempo. ¿Os habéis fijado cómo empezaba el escrito? Elías, un tercer Elías se levantaría, y darían todo este mensaje. Sí, ese es un pueblo especial, dedicado por Dios para dar una amonestación final. Pero recordad que el lenguaje dejó claro también que alguien sería ese tercer Elías. Sí, no solo era un pueblo, sino que había un alguien. Mirad los temas presentados y os vais a daros cuenta que lo que estoy diciendo no es ningún disparate, y especialmente me dirijo a los adventistas, que ignoran y quieren ignorar estas cosas. Y mirad cómo termina ella. Cuando nos habla de Apocalipsis 18, nos dice, el capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, del 6 al 12, la Iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Babilonia, confusión. Catolicismo, sí, pero también es el protestantismo. Apóstata, también es ¿el qué? Los que están puestos en masonería, los que están puestos en sociedades secretas, los que están en iglesias que parecía que iban bien y que cumplían con el mensaje de Dios y desechan el último mensaje, el del cuarto ángel. Sí, incluso grupos adventistas que se han separado de la parte de la denominación oficial y que se rebotan contra la institución, la denominación adventista, y ellos también están cayendo en lo mismo. Pues señores, este no es el mensaje que da Dios. El mensaje de Dios es claro, y ese es el que hay que dar. Claro que hay que denunciar, pero si no damos un mensaje certero,
estamos haciendo lo mismo que los demás. Y mirad cómo continúa. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Por tanto, todos aquellos que creían que nuestro ministerio se iba a ir a la porra en poco tiempo, porque esto es una cuestión satánica, etcétera, etcétera, y que somos muy malos y no sé cuántas cosas más, se van a quedar con un palmo de narices, porque esta obra es la de Dios y es la última que va a llegar a todo el mundo, porque el mensaje se está expandiendo y no lo puede parar nadie por más que Satanás quiera y utilice a los que le dé la gana. No puede pararlo, por más que se enfurezca, porque el poder de Dios va a terminar esta obra que Él ha empezado, no nosotros. Cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, como dice 2 de Tesalonicenses 2:12, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, o sea, los sinceros. Y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío, que dice el texto de Apocalipsis 18:4. Y esto es lo que venimos diciendo desde aquí: salid de ella, pueblo mío. Este es el mensaje final que el mundo debe conocer, y esté en la institución y denominación que sea, o esté en cualquier tipo de creencia esotérica, o de lo que os podáis llegar a imaginar, o del Islam, o de donde sea, es igual. Están en Babilonia en la confusión y necesitan abrazar la verdad, todos. Y Dios va a juntar a su pueblo, porque a los sinceros, a los que Él puede trabajarles el corazón, que se dejan de prejuicios y preconceptos y van a estudiar si estas cosas son así o no, como hicieron los bereanos, a estos Dios va a unir como un solo pueblo, su pueblo final, para ser todos ese tercer Elías, que termine dando este mensaje, este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Jesús lo profetizó, y eso se va a cumplir seguro. Quedan 14 años para el regreso de Cristo. En todo este tiempo aún debéis contar: un año antes plagas, un tiempo antes incluso persecución, tiempo antes graves problemas a nivel mundial. Y algunos dicen: uy, 14 años es mucho, me voy a columpiar hasta entonces. Pues señores, si no nos preparamos cada día como si fuera nuestro último día, estamos perdidos igual. Pero si llegamos vivos hasta ese momento, deberemos estar muy bien unidos al Señor, o nos vamos a quedar fuera. De eso debemos ser conscientes, y debemos ser conscientes de decírselo al mundo entero, como Noé lo dijo: os quedan 120 años y viene el diluvio. A nosotros nos queda mucho menos, y volverá Cristo, su segunda venida. Una vez más, tenéis aquí nuestra web. Antes hemos visto el Facebook, el Twitter. Aquí vais a encontrar todas las conferencias presentadas, desde la primera a la última, incluso predicaciones antiguas que hizo un servidor antes de empezar con este ministerio. Y allí vais a encontrar los grupos y contactos de personas que se han predispuesto para ayudar a los demás a conocer la verdad, y que están generando grupos, tanto en España, aquí tenéis todo este listado, como también en el resto del mundo. Cada vez más grupos están apareciendo, queriendo representar la verdad para este mundo, siendo valientes, no escondiéndose. Y les da igual si los echan de su iglesia, si aún están dentro de una denominación como los adventistas o no. Son personas que quieren dar el mensaje al mundo, cueste lo que cueste. Y si os sentís solos y creéis que podéis congregaros con ellos, no os lo penséis. Dios va uniendo a su pueblo. ¿Y nosotros vamos a pertenecer a Él o nos vamos a quedar en Babilonia?
Maranata 2031. Que Dios os bendiga.